Y el tema de esta semana, de esta miniserie, se llama Cuando la vida no tiene sentido, o cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y el tema de este domingo es confianza extrema. Queremos desarrollar una confianza sobrenatural. No luches con tu mente, puse al final de esta frase. Confianza sobrenatural, no luches con tu mente. Si Dios verdaderamente está a cargo, muchas veces las cosas que pasen en tu vida no tendrán sentido. Porque Él quiere que cada cosa que pase sea Él el que le da sentido y no tú ni yo, ni nuestra mente. Cuando parece que la vida no tiene sentido y tú has desarrollado una relación íntima y profunda con Dios, créeme, tiene mucho más sentido de lo que puedes pensar o imaginar. La lógica no nos va a ayudar en el proceso de confiar. Tienes que entender este punto. La lógica no nos va a ayudar en el proceso de confiar, pues es miope. La lógica es miope. Y nuestra confianza está en un futuro que no conocemos. ¿Se fijan? Y la lógica no tiene que ver con Dios, la Biblia y nuestra fe, nuestra confianza. Porque lo podemos ver en muchos ejemplos del mismo Jesús cuando enseñaba. Él dijo cosas por demás ilógicas, como: si quieres ser rico, da tu dinero a los pobres. ¿Qué tal? Si quieres ser el primero, primero sé el último. ¿Cómo entonces? ¿Cómo podría ser el primero? El que quiera ser mayor, primero sea siervo de todos. Entonces, ¿cómo? ¿Cuál lógica hay en esto? Ama a tu enemigo. Porque, ¿qué acaso no todos aman a los que le aman? Pero tú ama a tu enemigo. Wow, qué ilógico. ¿Cómo voy a amar a alguien que me hace daño? Si te dan un golpe en la mejilla, pon la otra. ¿Por qué? Esto no es lógico. En lo natural la lógica sí aplica. Esto significa que si comes mucho vas a engordar. No porque eres cristiano y tienes mucha fe, no vas a engordar porque oraste y le dijiste a Dios, Dios no, permite que no engorde, ¿verdad? Con los tacotes ahí echándole a las... Entonces, no, si comes engordas. Si tratas mal tu cuerpo con drogas y exceso, créeme, algo va a pasar, y no bueno. La factura va a estar ahí, se te va a cobrar. O sea, hay lógica natural, pero en las cosas espirituales, en las cosas de Dios, en esta vida que nosotros vivimos como cristianos, que voy a tratar de explicar, no aplica la lógica. ¿Qué es pues la fe? Hebreos 11:1. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. La fe es la confianza extrema en Dios. De tal manera que nos da la certeza de las que no podemos ver, que ni siquiera podemos visualizar ni tantito, pero que vendrán y será la bendición. Esta es confianza extrema, sobrenatural. La vida de los hijos de Dios debe caracterizarse por la confianza permanente en el Espíritu Santo. Mira, no decidas ser guiado por lo que tiene sentido o lo que tiene lógica.
Decide seguir lo que Dios te dice por medio de su Espíritu Santo en ti. Aunque no tenga sentido. Esto es vivir por fe. Es vivir en confianza. Lo que Dios pide regularmente no tiene sentido humano. Por eso quiere Dios que lo hagas. Para que siempre tengas claro que Él es el que está haciendo y no tú. Wow. Qué interesante. Una parte de Zacarías, capítulo 4, el versículo 6 dice: no es por el poder, ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y es el Espíritu Santo el que nos puede guiar, el que nos puede llevar, el que nos puede dar dirección. Pero si tú no tienes una relación con Dios y su Espíritu Santo, pues no vas a tener esa dirección. Satanás trata de engañarnos haciéndonos creer que la vida se divide en dos partes. Y lo hablamos muy comúnmente. Y decimos la secular, que está separada del Señor, y la espiritual, como hijos de Dios. Y siempre hablamos de eso. Es que eso es en lo secular. No, en la iglesia, en lo espiritual. Y Satanás quiere que separemos completamente y que nosotros, como hijos de Dios, no entendamos cómo hay una fusión de esto. Y dice, como hijos de Dios somos seres espirituales y cada esfera de nuestra vida debe ser una expresión de esa relación divina. Ya se trate de trabajo, familia, ministerio o actividades recreativas. O sea, que aún las cosas seculares se espiritualizan cuando nosotros tenemos una relación con Dios, cuando de veras queremos poner todo en sus manos. Son parte de una vida espiritual. Debemos estar conscientes de que todo lo que hacemos se conecta con el propósito de Dios para nuestra vida y debe ser agradable a Él. Y al entender esto, entendemos que los hijos de Dios no podemos ni debemos separar lo secular de nuestra vida espiritual. Tengamos cuidado. El mundo quiere que creamos que podemos lograr mucho sin Dios. La gente señalará los esfuerzos humanos, como nuestra educación, destrezas, talentos, títulos, X, y nos asegurará que tenemos todo lo necesario para triunfar sin Dios. Eres lo máximo. Te la rifas para esto, para lo otro. Tú no necesitas a nadie para salir adelante. ¿En verdad eres tan especial y extraordinario? ¿O el especial y extraordinario es Dios? Satanás, nuestro enemigo, quiere separarnos de la confianza en Dios. Quiere que confiemos en nosotros mismos. Quiere que pongamos nuestro esfuerzo en nosotros mismos y nos engaña cada día hablándonos de una vida secular y de una vida espiritual. Y nosotros tenemos que entender que como hijos de Dios no podemos separarlo. Ahí está. Es una fusión. Y nuestro enemigo quiere que pensemos que los éxitos que hemos tenido en nuestra vida significan que podemos manejar las tareas futuras por nuestra cuenta. Sin embargo, la Biblia nos dice lo contrario. Para hacer el trabajo de Dios a la manera de Dios es necesario que dependamos plenamente de su Espíritu, del Espíritu Santo. No de nuestras capacidades, de nosotros mismos, sino de Dios y del Espíritu Santo, de su dirección. Porque si nosotros logramos entenderlo y nos apoyamos verdaderamente del Espíritu Santo, pasarán 5 cosas que te voy a enumerar. Primero, estaremos plenamente convencidos de que sin la presencia activa de Dios fracasaremos. Y quiero decir
presencia activa, porque Dios está presente. La Biblia lo dice y tú lo sabes. Pero está activo en ti. Dios está aquí. Pero Dios está haciendo algo en tu vida. Hay algo en tu vida. Estás dejando que Dios controle tu vida, que Dios te dé dirección, que el Espíritu Santo te dirija. Esa es la pregunta. Estaremos plenamente convencidos de que sin la presencia activa de Dios fracasaremos. Segundo, buscaremos agradar a Dios solamente y no haremos concesiones. Y cuidado, mucho cuidado con las concesiones. Es fácil desviarnos y pensar, bueno, es que esto es secular. Es secular. O sea, esto no tiene que ver con mi vida espiritual. Sí, sí tiene que ver. Tú eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios y tiene que ver. Todo lo secular, todo lo que está en tu vida, todo lo que hagas, cualquier situación y cualquier circunstancia está ligada a Dios. Está ligada al Espíritu Santo y a la dirección de Él en tu vida. Todo, absolutamente todo. Si nos apoyamos en el Espíritu Santo y su poder en nuestra vida, estaremos atentos a la actividad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y les vuelvo a recordar lo que ya les dije, no hay actividad del Espíritu Santo en tu vida si no tienes una relación con el Espíritu Santo, si no hay una comunión con el Espíritu Santo, si no hay esa relación con Dios de lectura, de oración, de comunión con Él, de hablar constantemente con Él, entonces no habrá dirección del Espíritu Santo a tu vida. 4, pasaremos más tiempo dando gracias y alabando a Dios, será un deleite y lo gozaremos. Eso significa que no le daremos tanta importancia a las cosas más que a estar en esa comunión, en esa cercanía con Él. Nos deleitaremos y nos gozaremos en Él. 5, demostraremos confianza extrema en vez de inquietud. ¿Cuántas veces la inquietud, la desconfianza, cuántas veces viene a nuestra mente las preguntas y las dudas? Pero nosotros desarrollaremos una confianza que nos quitará completamente la inquietud, la duda, y podremos caminar así. La vida de los hijos de Dios debe caracterizarse por la confianza permanente en Él y en el Espíritu Santo. Hoy quiero hacerte una pregunta. Y es muy directa. ¿Es esto una realidad en tu vida? ¿Es una realidad lo que acabamos de ver en tu vida? ¿O no? Mucha gente hoy nos dice, es que, Luis Alberto, verdaderamente no sabemos qué es lo que Dios quiere que yo haga o que hagamos. Es que no sabemos, no. Pues como no baja un ángel y me dice exactamente lo que debo de hacer, pues yo no sé. La pregunta sería, ¿no sabes? O la verdad es que no estás de acuerdo y no quieres hacer la dirección de Dios en tu vida. Y entonces encuentras todos estos pretextos. En 2 de Samuel, capítulo 11 y 12, vemos la historia de cómo a David le gusta. Está meditando arriba en el techo de su palacio y de repente voltea y ve a una mujer por allá, por enfrente, bañándose, desnuda y le gusta. Era la esposa de un soldado llamado Urías. Ella se llamaba Betsabé. Y en esos 2 capítulos vemos la historia de cómo planea mandarlo a él al frente de la batalla para que lo maten y el poder tener a esa mujer. Cómo después viene el profeta Natán y lo enfrenta a una verdad, a su verdad. David puede
después de que Natán le dice, Natán le llega y le cuenta una historia que no hablando de él, sino un hombre hizo esto y hizo todos estos pecados y luego logró matar a este para tener a esta persona. Y bueno, se lo da con una historia ahí. Y entonces Saúl se enoja, David se enoja y dice, oh no, está mal, él debería de morir. Y le dice el profeta, ese eres tú. Wow, lo enfrenta a su verdad. Y cuando lo enfrenta a su verdad, David lo acepta. Y lo recibe y pide perdón a Dios. Pero cuando nosotros nos enfrentan a una verdad, cuando Dios nos enfrenta a verdades, quiero decirte algo, David era el rey. Y pudo haber mandado matar al profeta, o lo pudo haber matado él. Como Saúl mató a los sacerdotes que lo enfrentaron, que era rey. David pudo haberlo matado y terminar con ese problema. Y muchas veces nosotros hacemos eso. Matamos al profeta porque no nos agrada lo que nos dice, porque nos enfrenta a una verdad, porque nos enfrenta a nuestro pecado, nos enfrenta a la realidad de lo que vivimos, y entonces queremos matar al profeta o lo matamos y seguimos caminando en la vida. Pero David aceptó, recibió, y luego en la palabra dice que él tenía un corazón conforme a Dios. Y aunque era un hombre que se equivocó muchas veces, cuando pasaba esto, él recibía, se arrepentía y pedía perdón. Tú y yo somos como reyes. Somos reyes de nuestra vida. Y podemos decidir matar o no al profeta. Podemos decidir borrar cosas de nuestra vida que no están bien. Podemos tratar de ocultarlas ahí. Pero debemos enfrentarnos a una verdad. Tenemos en Hebreos capítulo 11, 17 y 17, 18 y 19 un ejemplo de una fe extrema. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac. Aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Wow. Quien ha leído esta historia está increíble. La historia de Abraham, de Isaac. Cómo Dios le pide que lo vaya y lo sacrifique. Cómo él va y todavía sin entender, con una fe, con una confianza extrema en Dios, sabiendo que él tenía el control de todo, lo lleva, lo va a presentar ante Dios como un sacrificio y todavía sigue caminando, lo lleva hacia donde le dijo Dios, lo pone ahí, lo acuesta y de repente él no sé si esperaba que Dios le dijera ya, hasta ahí, pero él tenía que seguir confiando y tenía que seguir confiando en Dios, de que Dios tenía el control de eso, y aun que si lo matara él lo iba a resucitar o X, pero ¿cómo lo voy a matar? Soy su padre. O sea, ¿cómo su fe tan extrema de llegar al momento de levantar el cuchillo para sacrificarlo y en el momento ya de sacrificarlo verdaderamente escuchar la voz de Dios de decirle detente? Pero si no lo ha dicho, decía Abraham,
confiaba en que Dios lo resucitaría, porque tenía una confianza extrema en que Dios tiene el control de lo que tú no tienes control. Y de lo que yo no tengo control, Dios tiene el control. Es una confianza extrema, verdaderamente extrema. Pensemos en José. Otra confianza extrema. Pensemos en José, hijo de Jacob. Dios por medio de sueños le dio un futuro que él no había visto. Él sería como un rey, él sería bendición para sus hermanos y para su familia, para su nación. Pero ¿qué fue lo que pasó? Sus hermanos intentaron matarlo primero. La libró. Terminaron vendiéndolo como esclavo. Wow. Diciéndole a su papá que había muerto. Le llevaron su túnica llena de sangre de un cordero y le dijeron, murió. Su papá lo dio por muerto. Luego, a los que lo vendían, ellos fueron y lo vendieron a un general, Potifar. Lo llevaron prácticamente a un lugar que es como un palacio de un general. Y el general, wow, lo puso por encima de todos. Era su mayordomo, le dio de comer, lo vistió, todo, le dio del todo. Era un servidor de lujo, ahora ya tenía todo. Y podemos pensar que en ese momento, José, recordando las promesas de Dios, pudiera decir, wow, ha pasado tanto tiempo desde que intentaron matarme primero. Luego me venden y me traen por ahí, me llevan por acá. Y lo terminan vendiéndome a este general que me ha tratado bien y me tiene aquí con todos estos lujos y este cuidado. Wow, gracias Dios, ahora puedo ver que sí vas a cumplir todo lo que me dijiste y que aunque no lo veía en lo pasado, hasta aquí he sufrido tanto que al fin ya, al fin, por fin ya, estoy teniendo paz. Qué lejos estaba José de eso, ¿verdad? Y así pensamos nosotros cuando tenemos problemas, situaciones difíciles. Oh, ya no puede pasar nada más. Sin embargo, la esposa de Potifar le echa el ojo. Guapetón, fornido, usaba lentes como yo. Entonces, pues se batalla. No se crean. Entonces, le echa el ojo, trata de seducirlo, quiere tener relaciones con él, no sanas. Y él le dice, ¿cómo voy a ofender a Dios? Haciendo algo así, corre. Ella arrebata su ropa y él sale corriendo. Entonces grita a sus siervos, a otros, y les dice, trató de violarme, una mentira, un engaño. Y otra vez, ¡pum! Todo aquello bueno, cuando ya José pensaba que todo estaba bien, se cae. Y a la cárcel. ¡Wow! Hasta aquí. ¿Dónde está lo que Dios prometió a José? En verdad, ¿no era toda una vida sin sentido? Años de cárcel. Fueron muchos años. ¿No era una vida sin sentido? ¿No tenía sentido acaso? O sea, no había lógica. Sin embargo, una confianza extrema en el Dios de Israel nunca abandonó a José.
Nunca lo abandonó en los momentos de tristeza, porque seguro hubo muchos momentos de tristeza. Nunca lo abandonó en los momentos de llanto, de dolor. Nunca lo abandonó a José la confianza en Dios ante la injusticia de una mentira tan grande, de un engaño. La injusticia de ir a parar a la cárcel por algo que no hizo. Nunca olvidó a Dios en el frío del calabozo, cuando no le daban de comer, con el hambre, cuando fue rechazado. Nunca olvidó a Dios. Tenía una confianza extrema en Dios. Y eso no significa que no haya sufrido. Al final de esta historia, que se encuentra del capítulo 37 al 50 del Génesis, donde termina el Génesis, sería bueno que lo leas. Te va a enseñar mucho. Vemos lo que le dice José a sus hermanos. Porque cuando está en la cárcel, ahí ya, en la tristeza, en el dolor, conoció a otros presos. Y por medio de otras personas, el rey supo de José, que podía interpretar sueños. Y bueno, léanlo para que aprendan todo, cómo el faraón le manda hablar para que le interprete un sueño. Cuando José le interpreta el sueño, lo nombra, le dice: wow, yo quiero que tú te hagas cargo de todo eso, porque le dice el faraón de ese sueño que tenía constantemente y que no lo dejaba dormir, donde veía como 7 vacas flacas se comían 7 vacas gordas y más cosas y todo, y cómo lo interpretó José, y le dice: vas a tener 7 años de hambre, hay que juntar grano, hay que llenar trigueros, para que tu pueblo no sufra hambre y todo. Y le dice: tú te vas a hacer cargo de ello, tú eres el gobernador de Egipto, que era la máxima potencia en ese tiempo, de ahora en adelante. Y entonces Dios honra su palabra, Dios honra su fe, Dios honra su confianza y lo nombra gobernador de Egipto. Y entonces hay hambre en toda la tierra, y hay hambre, y sus hermanos comienzan a morir de hambre, y su padre los manda a Egipto, porque escucha que en Egipto hay comida, y dice: vayan para que traten de comprar y traigan algo para que no muramos de hambre. Y van, y oh, ¿qué pasa? Que llegan y no lo reconocen. Pero José era el que podía ayudarles, su hermano, al que vendieron, al que trataron de matar. Wow, qué interesante. Léanlo. Génesis 45, versículos del 4 al 8, les dice José: por favor, cuando después de que pasan varias cosas que tienen que aprender, por eso léanlo, le dice: por favor, acérquense. Les dijo. Entonces ellos se acercaron, sus hermanos, y él volvió a decirles: soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten, ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más, y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias, y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fíjense bien, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. ¡Wow! La vida de José comienza a tener sentido. Fue Dios, no ustedes. No significa que ustedes no hicieron algo malo.
Pero dentro de todo eso fue Dios quien hace su voluntad. Y fue Dios quien permitió que trataran de matarme. Fue Dios quien permitió que me vendieran como esclavo. Fue Dios quien permitió que esa mujer mintiera y me acusara de algo que no hice. Fue Dios quien permitió que conociera a otras personas en la cárcel. Fue Dios quien permitió que pasara todos estos años en la cárcel. Fue Dios quien permitió que el faraón supiera de mí. Y fue Dios quien me llevó al propósito que Él tenía de que yo fuese gobernador de Egipto. Fue Dios. Entonces muchas veces en nuestra vida hay cosas que no tienen sentido. Y hay dolor y hay sufrimiento. Y seguramente tú has vivido cosas así o estás viviendo. ¿Sabes? ¿Cuál es tu situación hoy? ¿Cuál es la situación sin lógica por la que estás pasando? Le voy a pedir a la banda que pase y quiero terminar con un testimonio. ¿Sabes? Quienes me conocen más saben que, quienes saben mi pasado, mi historia, que nací en Tijuana, a los 2 años papá nos abandonó allá, y mi abuelo, que vivía en Gómez Palacio, Durango, en un ejido que se llama Santa Rosa de Lima, que ahora es colonia y conurbado con Gómez, fue por nosotros hasta Tijuana y nos trajo y se hizo cargo de nosotros los 5 años que seguían, porque murió. Y saben que me ha costado salir adelante, que desde los 13 años me hago cargo económicamente de mi mamá y un hermano enfermo. Y no sé de dónde o cómo pasó, pero llegué aquí a Monterrey y no conseguía trabajo. Mi esposa, íbamos a las reuniones de oración de la iglesia y pedíamos que oraran por mí para trabajo, y pasaban los meses y nadie me daba trabajo, y yo metía solicitudes y no me daban trabajo. Era horrible. Y de repente alguien en una reunión de oración dijo: pues yo creo que tenemos trabajo, pero para Milena, no para ti. Wow, fue tan difícil para mí aceptar que mi esposa trabajara mientras yo no tenía trabajo. Aunque siempre he dicho, ella es maestra, es educadora y trabajaba en una escuela, un turno en la mañana. Siempre he pensado que si me quisiera más hubiera trabajado también en otro turno en la tarde, pero es una broma que siempre le hago, siempre le hice. Y de repente ya consigo, buscando trabajo, y con tanta necesidad de trabajo le casi obligo a un brother que era gerente de Jafra Cosmetics, y fui en la noche a su casa. El pastor predicó el domingo, no sé qué predicó, pero dijo esta frase, dijo: el que no trabaje, que no coma. Es bien gacho para alguien que no tiene trabajo. Y no comí todo el domingo, y no comí todo el lunes. Y mi esposa: ¿qué tienes? Su mamá, que ahorita vamos a ir a celebrar, nos vamos a ir volando porque vamos a comer con ella, cumpleaños, nos daba comida, teníamos que comer. Y dice: come. Digo: no, hasta que no trabaje no voy a comer. Y fuimos. Con Saúl y le dije: necesito trabajo y no voy a comer. Me dio trabajo de office boy y había tenido yo buenos trabajos, y dije: no le hace, le entró.
sea. Y entré a una empresa que se llama Jafra Cosmetics. Después fui auxiliar administrativo, después analista, luego jefe de departamento, 5 años, y luego fui proveedor. Pasé de ser empleado a ser mi propio jefe, y con una camioneta empecé llevando paquetes, trayendo. Luego contraté a uno y luego a otro, y no supe cómo ni en qué momento. Éramos ya 112 personas trabajando en el negocio. Vino abundancia. Comenzamos a tener lo que nunca tuvimos. Viajamos, siempre agradecidos con Dios. No sé, quizá nunca fui un excelente administrador, y todo iba bien, y siempre hemos estado en la iglesia, siempre hemos estado sirviendo y siempre hemos ayudado en lo que hemos podido. Y de repente, 2012, un contador también creyente, recuerden que eso no nos hace buenos cristianos a veces, nos robó mucho dinero. El negocio se tambalea, comienza a tener problemas, pero logramos sacarlo adelante y pensamos ya. Recuerdo una vez que mi esposa voltea llorando, diciéndome: ¿cuándo va a terminar esto? Porque nos robó lo que se tenía que pagar del Seguro Social del Infonavit de casi un año, y tuvimos que volverlo a pagar. Y cada vez que ella pasaba ese depósito de esos dineros, cantidades muy altas, me volteó una vez llorando y me dice: ¿cuándo va a terminar esto? Porque no sabíamos hasta dónde fue que nos dieron. Se debe otro bimestre y otro bimestre. Poco a poco se descubrió. Wow, dices, ya pasó, mira, ya levantamos, Dios está con nosotros, ya hasta aquí llegó. Quizá como José cuando estaba con Potifar, y ya estábamos felices y todo. Y el 2013 teníamos vehículos, 24 vehículos. En el 2013 viene la inseguridad, nos roban 13 vehículos con carga, nos secuestran personal, nos extorsionan por permitirnos trabajar. Y otra vez, ¿cuándo terminará esto? ¿Qué pasará? Y el negocio comienza a tambalearse. Y dices, bueno, lo importante no es el dinero, es la salud, y estamos bien. Y Dios ha escuchado nuestra oración, siempre pidiendo por los choferes, siempre pidiendo por los trabajadores, siempre pidiendo por nuestra protección, nuestra vida, y Él ha sido fiel. Está bien, no pasa nada. 2014, 3 de mayo, pierdo la vista de un ojo. 8 de mayo, un infarto. Estoy grave. Y no lo puedes creer. Que no se había terminado ya los problemas. Durante ese tiempo y después he escuchado al enemigo susurrarme al oído: ¿dónde está la bendición? Y es muy probable que constantemente susurre a tu oído eso. ¿Qué de lógica hay? Si Dios te ha prometido bendecirte, y mira todo lo que ha pasado, mira lo que estás viviendo.
Y sin embargo, hoy Jesús habla a tu corazón y te dice: desarrolla una confianza extrema en mí. Y tarde o temprano verás esa bendición. Cuando nació Lance, mi tercer nieto, el hijo de Lluvia, mi esposa y yo nos fuimos en coche hasta El Paso. Íbamos en la carretera y el enemigo susurraba. Y le dije a mi esposa: ¿dónde está todo lo bueno que hemos hecho? ¿Por qué vivimos con tantos problemas? Y ella me recordó lo que había predicado el domingo pasado. Que nunca esperemos. ¿Se acuerdan que prediqué de abundancia? Pero no desde el punto de vista del humano, sino del punto de vista de Dios. Y dice: bueno, ¿y dónde están tus hijos? Dice que no están ahí tus hijos, no aman a Dios más que a nada. Tus hijas no han encontrado a un hombre que ama a Dios más que a nada. Tu hijo se va a casar. Dice que acaso no nos dijeron hace un año que tu hija Lluvia y Steven jamás podrían tener hijos. Y vamos, ¿ahora qué van a hacer? Soy tan inmensamente rico y no me doy cuenta. Porque las circunstancias y las situaciones que producen dolor en nuestras vidas nos marcan, nos amargan, nos tienen pensando en ello y no en la bendición tan grande que Dios tiene hacia nosotros. Porque nuestra lógica nos hace pensar de una manera equivocada. Porque no es la lógica de Dios, y porque al final y a fin de cuentas Dios nos va a bendecir. A fin de cuentas Dios cumple su promesa y tú y yo seremos bendecidos. Y somos bendecidos, estamos bendecidos. Y si ahorita estás en el proceso, el dolor, la situación difícil, porque yo sé que estás pasando por una situación difícil, yo lo sé, porque todos pasamos y Dios nos lleva a eso. Y cuando yo decidí ser pastor de esta iglesia, me enfrenté a que Dios me llevara por un proceso difícil para poder yo hablar con la frente en alto y decirte: ahí está Dios, ahí está la bendición. Él es Dios y será siempre Dios. No tengamos miedo. Necesitamos tener esa confianza extrema en Dios. ¿Cuál es la circunstancia? ¿Cuál es lo difícil de ahorita? Dios está ahí, tenlo por seguro. Dios está contigo. Dios te va a llevar más allá, mucho más allá de lo que siquiera puedes imaginar, como dice el canto que hemos cantado muchas veces. Mucho más allá de tu mente, mucho más allá. Dios tenía esta palabra para hoy, para ti, no para mí. Era para ti y yo tenía que decirlo. Y es difícil porque soy yo el que pasó por eso, pero tú también estás pasando y tú también has sufrido. De algunos de ustedes conozco sus historias y sé que han sufrido, de otros no.
pero hay cosas dolorosas ahí en tu vida y Dios va a cumplir su palabra. Su amor y su misericordia te seguirán todos los días de tu vida. En la casa de Jehová, en la casa de Dios moraremos por siempre. Volveremos a casa. Dios, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tu bendición en nuestras vidas, gracias por los problemas, Señor, gracias por las situaciones difíciles. Gracias, Señor, porque hemos aprendido a depender solamente de ti y de nadie más. Y tú has hecho lo que tú has querido, aunque no tenga lógica. Gracias por esta gente, Señor, porque tú has querido aquí, por cada miembro de Punto de Gracia, porque tú has querido que ellos escuchen esta predicación, porque tú has traído algo nuevo a su corazón y porque de hoy en adelante las cosas serán diferentes, veremos las cosas diferentes como tú las ves, Señor. Bendice nuestras vidas y llévanos adelante, Señor, a pesar de nosotros mismos. Bendice tu iglesia. Bendice Puntos de Gracia, Señor. Te exaltamos, te alabamos y queremos cantarte, Señor, en este momento. Pongámonos de pie, por favor. Tú conmigo estás y nunca te vas. Gran consolador, fiel libertador, nunca tú eres Emmanuel, tú conmigo estás.